Las propiedades textuales son las características o requisitos que debe tener un texto para que esté bien construido, tenga sentido y logre su propósito comunicativo. En este vídeo nos vamos a centrar en la cohesión. Un texto tiene cohesión si todos sus elementos, es decir, si todas las palabras, todas las oraciones de ese texto están relacionadas entre sí. Los elementos o mecanismos que van a permitir que un texto tenga cohesión son estos 6 que vemos aquí. El primer elemento de cohesión es la repetición léxica, es decir, que en un texto se repite la misma palabra, como vemos en el ejemplo, que se repite la palabra flor varias veces en ese texto, o también puede no repetirse la misma palabra, pero sí el mismo lexema o raíz, es decir, se repiten palabras de la misma familia léxica, como vemos en flor, floristería, florero, floreado. Recordemos que para formar una familia léxica lo que tenía que hacer era añadir al lexema o raíz prefijos, sufijos, interfijos, como vemos en el ejemplo. No podemos confundirlo con campo semántico, que son palabras de la misma categoría gramatical que pertenecen a un campo de la realidad. Vemos que no comparten la misma raíz, sino que pertenecen al mismo campo de la realidad porque todos son tipos de flor y todos son sustantivos. Si en este campo incluyésemos palabras de diferente categoría gramatical, estaríamos ante un campo asociativo, como vemos en este ejemplo, que son ideas que puedo asociar a flor. Y tenemos olor, que es un verbo, tenemos jardín, que es un sustantivo, o verde, que es un adjetivo. Otro elemento de cohesión son las relaciones semánticas, que son palabras diferentes que se relacionan entre sí por su significado. Aquí las tenemos. Podemos encontrarnos sinónimos, palabras diferentes que tienen el mismo significado parecido, como contestar y responder. Podemos encontrarnos antónimos, que son palabras diferentes que tienen significados opuestos, como muerto, vivo. Hiperónimos e hipónimos. El hiperónimo es un término que engloba otros términos más concretos, como el caso de flor, que englobaría otras palabras como clavel, y entonces clavel sería un hipónimo, ya que su significado está incluido en otro de mayor complejidad, que sería flor, que hemos dicho que era el hiperónimo. Otro tipo de relación semántica que nos podemos encontrar son las palabras monosémicas y polisémicas. Las monosémicas son aquellas que tienen un solo significado y las polisémicas las que tienen 2 o más significados. Para saberlo tendremos que acudir al diccionario. Por otro lado tendremos las palabras homónimas, que son aquellas que coinciden en la escritura o en la pronunciación, pero no en el significado, como vemos en el caso de tubo, que se escribe de forma diferente, aunque suenen igual. Y en el caso de las palabras parónimas, se asemejan en su sonido, pero se escriben de forma diferente y tienen distintos significados, como presa y prisa, que tan solo se diferencian en una vocal. Seguimos con otro elemento de cohesión que también tiene que ver con el significado de las palabras, que es el cambio semántico, porque a veces podemos emplear una palabra de forma objetiva, es decir, con el significado que viene en el diccionario, que es lo que vamos a llamar denotación. En el ejemplo, el sol es redondo, sol tiene un significado objetivo, un significado denotativo. Sin embargo, en tu amiga es un sol, aquí sol sufre un cambio semántico porque lo empleamos con un significado subjetivo. Lo que quiere decir es que es muy buena, por lo que a sol le estamos dando un significado connotativo. Esta connotación puede ser positiva si asociamos la palabra a unos valores o unas características positivas, como vemos en ecología, ciencia, paz, igualdad, democracia, que la vamos a denominar palabras testigo, pero si las palabras presentan una connotación negativa, las vamos a llamar disfemismo, como en el caso de violencia, homofobia, dictadura o guerra. Otro tipo de palabras que sufren un cambio semántico son las palabras tabú, que es una palabra que evitamos decir por motivos morales, sociales o políticos. Y lo que hacemos es utilizar otra palabra o expresión que la sustituya, que es lo que vamos a llamar eufemismo.
que va a suavizar el lenguaje y evitar posibles ofensas. Por ejemplo, en lugar de utilizar la palabra viejo, puedo decir persona de la tercera edad o anciano, que serían un eufemismo, que van a permitir no ser tan agresivo al hablar. Y por último, el uso de recursos literarios como la metáfora o la metonimia también nos va a llevar a un cambio semántico. Pasamos a otro elemento de cohesión, que es la elipsis, que consiste en omitir una o varias palabras porque las puedo deducir por el contexto. Si vemos en el ejemplo, María fue al cine y comió palomitas. ¿Quién comió palomitas? María, pero no hace falta que lo repita porque se sobreentiende. Lo mismo ocurre en Luisa pidió un refresco y Jaime agua. Aquí omitimos el verbo pidió para evitar la redundancia y para evitar esa repetición innecesaria, ya que lo puedo entender por el contexto. Diferente es la elipsis de la deixis, porque si en la elipsis omitíamos una palabra, en la deixis lo que hacemos es sustituir una palabra por otra, para que no se repita la misma palabra de forma muy seguida. Lo que voy a hacer es utilizar un deíctico que haga referencia a esa misma palabra. Observad la oración, he estado en Londres, allí había muchos parques. El adverbio allí hace referencia a Londres, por lo que es un deíctico que utilizo para evitar la redundancia de Londres. En este ejemplo, como el elemento al que hace referencia el deíctico aparece antes, sería un caso de deixis anafórica. Si aparece después, como en allí en Londres había muchos parques, que vemos que Londres aparece después del deíctico, sería una deixis catafórica. Si nos fijamos, estos deícticos hacen referencia a palabras que aparecen en el texto, pero puede ocurrir que en el texto aparezca una palabra que hace referencia a un elemento que está fuera del texto. Imaginad que tengo la oración yo vivo allí. El pronombre yo hace referencia al emisor de ese texto, pero el nombre del emisor no aparece, por lo que hace referencia a una persona que está fuera del texto. Como no está presente en el texto, es una referencia exofórica y como es una persona, estaríamos hablando de una deixis de persona. En el caso del adverbio allí, en esta oración hace referencia a un lugar que no se dice en el texto, por lo que estaríamos ante una cohesión por referencia exofórica y al utilizar este deíctico para relacionarlo con un lugar, deixis espacial. Ya el último elemento de cohesión son los conectores o marcadores del discurso, que son palabras o elementos que unen las diferentes ideas que aparecen en un texto para que no queden oraciones aisladas, sino que sea un texto cohesionado donde todos los enunciados estén conectados. Y algunos de estos conectores que podemos utilizar son en primer lugar, en segundo lugar, por lo tanto, es decir, sin embargo, pero o además.